Mientras otros niños jugaban a policías y ladrones, yo memorizaba el número de placa de mi padre, por el que murió. Cuando supe que mis calificaciones eran lo suficientemente buenas para ingresar a la Academia Federal de Aplicación de la Ley, llamé a mi madre de inmediato para compartir la noticia. Su respuesta fue dura. «Tú, policía, con tus notas patéticas, restaura el número de placa de tu padre. No lo avergüences. Lárgate». Sus palabras me golpearon como un mazo. Salí a la calle sin rumbo, con el corazón hecho trizas, y aunque no lo sabía aún, aquella sería la última vez que el mundo me vería con vida. Algo me arrancó de esta tierra, no con ruido, no con gritos, sino con el silencio que solo la pérdida puede dejar. Horas después, la policía encontró rastros inquietantes en una zona industrial. Lluvia, confusión, y ningún cuerpo a la vista. Solo un informe frío, y una morgue que pronto se llenaría de preguntas sin rostro. La encargada de resolver aquel caso era una experta, precisa, racional, implacable. La Dr. Vanessa Sterling Hartman, mi madre. Y lo que ella no sabía, lo que nadie imaginaba, era que el cuerpo fragmentado que tenía frente a ella no era el de un desconocido, era el mío. Mientras ella examinaba cada fragmento con ojos clínicos, yo flotaba, invisible, incapaz de gritarle la verdad. Quería que me viera, quería que me reconociera, pero para mamá, yo siempre fui una presencia silenciosa, incluso en vida. Y ahora, solo quedaba el eco de lo que fuimos. Un pequeño detalle comenzó a remover su interior, 2 cicatrices infantiles que faltaban, un rastro perdido, una duda en su mente. Y mientras más se acercaba a la verdad, más sentía que el tiempo corría en mi contra. Mi tía Rachel, quien siempre fue el verdadero refugio de mi infancia, intentó advertirle. ¿Y si ese chico, ese del caso, es Elijah? Pero mamá se negó a escuchar. Negó por miedo, por orgullo, por dolor. El reloj siguió corriendo. Y en la sala de análisis, una barra de carga empezó a avanzar. 75%, 88%, 95%, y entonces, 100%. Nadie respiró. Todos los oficiales, mi madre e incluso yo, flotando entre ellos como una sombra sin peso, nos quedamos fijos mirando la pantalla. El silencio se volvió tan denso que podía sentirse como una manta empapada. Coincidencia completa. Relación biológica directa confirmada. Vanessa Sterling Hartman. Elijah D. Hartman. Mi madre se congeló. Sus labios no se movieron, pero sus ojos parpadearon con una lentitud antinatural, como si cada pestañeo fuera un intento fallido de despertar de una pesadilla. Un murmullo cruzó la sala. El joven oficial que había estado más cerca de ella retrocedió un paso, inseguro de si debía decir algo. Nadie se atrevía. Ella levantó la mano, temblorosa, y la colocó sobre la mesa, apoyándose como si de pronto le faltaran fuerzas en las piernas. Pero su rostro seguía firme, duro, negado. Me observó, o más bien miró al frente, hacia ningún lado en particular, como si su mente hubiese dejado el edificio. «No es posible», dijo finalmente. Su voz era un susurro, pero resonó como un trueno entre los muros de la estación. «Dr. Hartman», dijo el oficial. «El sistema ha verificado el resultado 3 veces. No hay margen de error». Mi madre negó con la cabeza. «No», repitió. «El sistema se equivoca. Elijah, mi hijo no estaría aquí. No así». Me acerqué. Quise gritarle que estaba bien, que ya no dolía, que solo quería que supiera que la perdonaba. Pero no podía. Mi presencia era solo brisa, un eco, nada más. «Repítanlo», dijo ella más fuerte esta vez. «Háganlo de nuevo». El supervisor del laboratorio asintió, nervioso, y se alejó para repetir la prueba. Todos sabíamos que el resultado sería el mismo, pero nadie se atrevía a negarle eso a una madre. Un murmullo se alzó desde la puerta. Rachel había regresado. Sus ojos estaban rojos. Tenía algo en la mano. Una pequeña caja de madera. «Vanessa», dijo, con voz queda, «necesitas ver esto». Mi madre no respondió. Rachel se acercó despacio y abrió la caja delante de ella. Dentro, una alianza, la misma que me regaló en mi cumpleaños de 18, con nuestras iniciales grabadas por dentro. R&E, para siempre, aunque duela. Mi madre miró el anillo como si fuera un objeto de otro planeta. Lo llevaba cuando desapareció,
dijo Rachel. Estaba entre los restos, dentro del zapato izquierdo. Mi madre se sentó lentamente, como si su cuerpo ya no pudiera sostener la carga de ese momento. Apretó los labios, pero no lloró. Rachel sí. Lloraba de un modo que dolía escuchar. Lo sabías, ¿verdad? En el fondo, dijo. Pero no quisiste verlo. No, dijo mamá, pero su voz se quebró. Apretó el anillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Respiró hondo. No puede ser. No puede ser él. Lo es, susurró Rachel. Mi madre cerró los ojos. Por un instante, pensé que se derrumbaría, que finalmente se permitiría caer. Pero no. Cuando volvió a abrirlos, su mirada era acero templado. Entonces averiguaré quién le hizo esto. No descansaré hasta que cada responsable esté ante mí, uno por uno. Y se levantó. Yo no sabía si sentir alivio o miedo. No por mí, sino por ella. Porque por primera vez su ciencia no podría darle las respuestas que necesitaba. Solo su corazón podría. Y ese era el órgano que ella había dejado sin usar durante tanto tiempo. Y ahora latía con furia. Después de la confirmación, nadie supo qué decirme. O quizá ya no había nada que decirme. Mi madre no lloró, no gritó, no se derrumbó como las madres de las películas. En vez de eso, se convirtió en una sombra eficiente, una máquina exacta de procedimientos. Organizó los informes, cruzó resultados, repasó cada detalle de la escena. Revisó grabaciones de las cámaras cercanas a Shadow Creek, contactó a técnicos, exigió horas extra del equipo, dormía en su despacho, comía lo mínimo, trabajaba sin pausa. Nadie podía seguirle el ritmo, ni siquiera Rachel. Vanessa, por favor, le dijo un día entrando en la morgue con ojos cansados. Esto no es sano. No has hablado de él. Ni siquiera has permitido que hagamos un velorio. Sus amigos, sus profesores, están preguntando. Mi madre se mantuvo de pie, en silencio, mirando una proyección del mapa de la ciudad con marcadores rojos y azules. Hasta que sepa quién lo hizo, respondió. No hay nada que enterrar. Rachel apretó los labios. Me dolía verla tan frustrada. Ella era la única que de verdad quería honrarme. ¿Y si nunca lo descubres? ¿Vas a pasar el resto de tu vida entre cadáveres buscando a alguien que quizá ya ni esté en esta ciudad? Entonces pasaré el resto de mi vida haciéndolo. Pero no me pidas que me siente a llorar por alguien que no terminó lo que empezó. Rachel la miró como si no la reconociera. Yo tampoco. ¿No terminó lo que empezó? Mi madre se giró hacia ella, los ojos brillando con una rabia contenida. Se suponía que debía ser fuerte. ¿Una academia? ¿Una insignia? Con esas calificaciones mediocres y esa cabeza en las nubes, ni siquiera supo evitar una emboscada. ¡Vanessa!, gritó Rachel con la voz quebrada. ¡Era tu hijo! Y fue estúpido, susurró mamá cerrando los puños. Por eso está muerto. Rachel la miró temblando. Luego se marchó. No volvió durante varios días. Yo me quedé flotando frente a mi madre. No entendía cómo podía decir algo así. Pero entonces lo vi. Cuando se quedó sola, cuando creyó que nadie la observaba, abrió el cajón de su escritorio y sacó algo que me hizo estremecer. Una hoja amarillenta, doblada 1000 veces, con bordes gastados. Era el dibujo que hice en primer grado. Mi familia feliz. Los tres juntos, en crayón, con sonrisas gigantes. Mamá, papá y yo. Lo miró largo rato. Luego lo dobló con cuidado, lo besó sin hacer ruido y lo guardó. Eso fue todo. Ni una lágrima. Solo orgullo. Orgullo como armadura, como muro, como prisión. Mientras tanto, yo seguía aquí, pegado a sus pasos, viéndola no como científica, sino como ser humano roto, que nunca aprendió a mostrar dolor sin convertirlo en ira. Pasaron 3 días desde que Rachel cruzó por última vez la puerta de la morgue. Mi madre no preguntó por ella, pero cada vez que alguien se acercaba a hablar, su mirada se desviaba hacia el pasillo, como si esperara ver su silueta. Esa mañana, sin avisar, Rachel apareció de nuevo. Llevaba el cabello recogido con descuido, las ojeras más marcadas. En sus manos, una hoja de papel doblada cuidadosamente, casi con reverencia. Entró sin hablar. Mamá levantó la vista brevemente y volvió a sus documentos. ¿Vienes a reprocharme otra vez? Rachel negó con la cabeza. No,
Esta vez vine a dejarte algo. Colocó el papel sobre la mesa de acero, junto a los restos fríos y catalogados que aún esperaban entierro. Yo los miraba y no me reconocía. A veces me preguntaba si seguiría atado a este mundo si mi cuerpo ya no existiera en forma alguna. ¿Qué es eso?, preguntó mamá sin tocarlo. Una carta. Él la escribió antes de desaparecer. La encontré en su cuarto, debajo del cajón donde guardaba los juegos. Mamá no se movió, pero sus pupilas se clavaron en el sobre como si pudiera quemarla. ¿La leíste? Sí, y también deberías hacerlo tú. Rachel no esperó respuesta. Se dio la vuelta y salió, dejándola sola. A mí también. Mi madre tardó casi una hora en abrir la carta. Yo conté cada minuto. Cuando finalmente lo hizo, sus manos temblaban. Mamá, sé que a veces piensas que no sirvo para esto, que soy frágil, que decepciono, pero yo solo quiero que estés orgullosa. A veces pienso que si papá estuviera vivo, te ayudaría a entender que no soy él, pero quiero ser como él. No para competir con su recuerdo, sino para honrarlo. No importa si tú no crees en mí, yo creo en mí, pero si un día logro ser alguien, quisiera que supieras que fue por ti también. Por más dura que seas, todo lo que hago, aún lo hago esperando que algún día me abraces. Con cariño, Elijah. Mi madre leyó la carta 1, 2, 3 veces. Luego la presionó contra su pecho y se quedó en silencio. No lloró, pero sus labios se separaron y una palabra escapó, apenas audible. Perdón. Era la primera vez que la oía pedir perdón en toda mi vida. No sabía si me hablaba a mí, a sí misma, o a la versión del hijo que nunca se permitió conocer. Pero por primera vez entendí que su silencio no era falta de sentimiento, era exceso de él, y eso dolía más. Aquella noche, Rachel regresó. No llamó, no pidió permiso, solo entró. Mi madre, aún con la carta en la mano, alzó la vista, sorprendida por su regreso tan pronto. «Tengo algo más», dijo Rachel. Se sentó frente a ella, con una vieja caja de madera, pequeña, cubierta de polvo y con una cerradura oxidada. La colocó en la mesa sin decir más. «Lo encontré en el desván de mamá, es de Derek». Mamá se quedó quieta. «Eso no puede ser. Yo vacié sus cosas después del funeral». «Esto estaba escondido», respondió Rachel. Tal vez no lo viste. Tal vez no quisiste verlo. Sin esperar respuesta, abrió la caja. Dentro, un cuaderno de cuero, con el nombre de mi padre grabado a mano. Derek Hartman. Mi madre lo miró como si contuviera dinamita. No lo tocó. ¿Quieres que lo lea? No. Quiero que lo conozcas, dijo Rachel, con voz suave. No el agente, no el mártir, el hombre que amaba a su hijo. Y a ti. Hubo un silencio largo. Luego, mamá tomó el diario con dedos que temblaban levemente. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de letra apretada, directa, como era él. Yo no sabía que papá escribía, pero leer sus palabras, aunque fuera desde la distancia de la muerte, era como sentir su voz de nuevo. Mi madre leyó en voz alta casi sin querer. Hoy Elijah me dijo que cuando crezca quiere ser como yo. Me partió el alma, porque yo no quiero que él sea como yo. Quiero que sea mejor. Vanessa lo trata con severidad, y yo lo entiendo. Desde la muerte de su compañero, ella cambió. Pero no quiero que mi hijo crezca pensando que tiene que ganarse nuestro afecto. Quiero que lo sienta todos los días, sin duda. Si salgo vivo de esta última misión, voy a dejarlo todo. Me cansé de ser héroe de los demás y sombra en mi propia casa. La voz de mamá se quebró al final. Cerró el diario con cuidado. Lo sostuvo contra el pecho, igual que había hecho con la carta. No dijo nada, pero esta vez las lágrimas sí llegaron, silenciosas, lentas, verdaderas. Y mientras caían, yo me sentí más cerca de ella que nunca, porque esa noche, por fin, mi madre empezó a llorar por mí, y por papá también. Era de madrugada cuando mi madre regresó sola a la sala de autopsias. No encendió todas las luces, solo las necesarias. El resto quedó en penumbra, como si el ambiente supiera que algo importante iba a pasar. Sus pasos eran suaves, como si no quisiera molestar a los muertos, o como si temiera despertar lo que había dentro de ella. Se acercó a la mesa donde aún reposaban los restos. Ya no había más por hacer desde el punto de vista forense. Todo estaba catalogado, fotografiado, guardado, pero no era eso lo que la había traído de vuelta.
Abrió el gabinete metálico y sacó mi ficha. Leyó de nuevo los datos. Sin cabeza, sin dedos anular ni meñique. Múltiples fracturas, quemaduras menores. Posible pelea antes del deceso. Tomó una silla y se sentó frente a la mesa. Vamos a hacerlo otra vez, dijo. Pero esta vez, a nadie en particular. Y comenzó. No con bisturí, sino con memoria. Revisó cada objeto recuperado. Un pedazo de suela con tierra del callejón. Un botón con iniciales talladas. Un trozo de plástico derretido que resultó ser de un llavero. Al abrir la bolsa con los objetos personales encontrados en el lugar, halló lo que parecía un dispositivo. Un pequeño pendrive negro, casi fundido, pero aún reconocible. ¿Esto estaba aquí?, preguntó en voz baja, asombrada. Lo conectó al computador del laboratorio. Tardó en reconocerlo. El sistema lo reparó parcialmente. Dentro, había un solo archivo. Un video. Mamá lo abrió con un clic tembloroso. La pantalla mostró una imagen borrosa. Yo, mi rostro, iluminado por la linterna del celular. Respiraba agitado. Si estás viendo esto, probablemente algo salió mal. Solo quería decir que no importa lo que haya pasado, no guardo rencor. A veces me sentí invisible para ti, mamá, como si fuera un estorbo que tolerabas por obligación. Pero te miraba trabajar y soñaba con ser fuerte como tú. Si algo me pasa, quiero que sepas que te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito irme ligero. Y porque en el fondo, creo que sí me quisiste. Solo no supiste cómo mostrarlo. Te amo, mamá. Y estoy orgulloso de ti. La imagen se detuvo ahí. El archivo estaba incompleto, pero no hacía falta más. Mi madre soltó el mouse como si quemara. Se tapó la boca con una mano, cerró los ojos con fuerza, y por largo rato no hizo más que respirar. Hondo, doloroso, humano. Yo la observé. No dije nada, pero si pudiera haber tocado su hombro en ese momento, lo habría hecho, porque por primera vez me sentí cerca, no como un cuerpo sobre su mesa, sino como hijo. El amanecer llegó sin que mi madre se moviera de su silla. No durmió, no comió, solo se quedó allí, con los ojos fijos en la pantalla del computador apagado, como si aún pudiera ver mi rostro, como si no quisiera olvidarlo nunca más. Cuando se levantó, lo hizo con una decisión nueva. Ya no caminaba como una doctora en busca de respuestas técnicas. Caminaba como una madre que había recuperado algo más valioso que un nombre en un informe, la memoria del hijo que perdió. Reunió al equipo de análisis digital de la policía. Solicitó una revisión detallada del video. Esta vez, buscaban otra cosa. Reflejos, sombras, voces al fondo, cualquier pista. Y lo encontraron. En el minuto final, cuando yo movía el celular hacia un costado, se reflejó por milésimas de segundo un rostro borroso. La imagen se estabilizó lo suficiente para mostrar una cicatriz sobre la ceja izquierda. Un rostro conocido. Vanessa se quedó inmóvil. Detengan ahí. Acérquenlo. Uno de los técnicos lo hizo. ¿Lo reconoces, Dr. Hartman? Ella asintió lentamente. Sí, yo también lo reconocí. Era Marcus Leal, un exagente de la DEA, compañero de mi padre, expulsado por encubrimiento y vínculos con informantes corruptos. Papá testificó contra él. Mamá, en aquel entonces, firmó el reporte forense que selló su condenación interna. Marcus había desaparecido del radar desde entonces. Algunos decían que se había ido a América Central, otros que se dedicaba al contrabando. Nadie esperaba que hubiera regresado, y menos que decidiera vengarse a través del hijo de su antiguo colega. Mi madre cerró los puños. Él lo planeó. No fue un ataque al azar. Usó a Elijah como un mensaje. ¿Crees que está en la ciudad?, preguntó uno de los oficiales. Si fue capaz de hacer esto, no se fue aún. Quiere que lo notemos, que sintamos el golpe. Vanessa pidió acceso a casos recientes que tuvieran patrones de agresión similares. 4 archivos coincidían parcialmente. En todos, las víctimas eran hijos o familiares de antiguos agentes. Está cazando legados, murmuró mamá. Quiere borrar lo que representamos. Rachel, que había estado en silencio, se acercó con calma. ¿Y ahora qué harás? Lo que él no espera, respondió Vanessa, mirando fijamente la pantalla. Voy a encontrarlo. Yo la seguí en silencio. Por primera vez, su dolor no era solo una carga, era también impulso. Y yo sentí,
por primera vez desde que morí, que algo dentro de mí comenzaba a soltar el ancla. Rachel esperó a que mamá saliera de la comisaría. Llevaba varios días durmiendo allí, entre informes, mapas y expedientes. No estaba comiendo bien. No hablaba con nadie que no tuviera una placa. Fue entonces cuando Rachel decidió que ya era hora. La esperó junto a su coche, con un ramo de flores silvestres en una mano y una carpeta en la otra. «Ven conmigo», le dijo. Vanessa frunció el ceño. «Estoy en medio de una investigación. No puedo dejar...» «Elijah ya no está esperándote. Lo mínimo que puedes hacer es decirle adiós». Mi madre se quedó en silencio. No dijo que sí, no dijo que no, pero subió al coche. El trayecto fue corto. Atravesaron la ciudad hasta llegar a un campo abierto a las afueras. Altozano Bay, el mismo lugar donde, de niño, yo aprendí a andar en bicicleta, tropecé en cada piedra y me reí bajo la lluvia. Había una carpa blanca, sillas plegables, rostros conocidos, mis profesores del colegio, el bibliotecario de la ciudad, amigos de adolescencia, incluso el viejo dueño de la tienda de historietas. Todos estaban allí, en silencio, a la espera. No había ataúd, no había cuerpo, solo un caballete con una foto mía, una que Rachel tomó cuando cumplí 15 años, sujetando un helado con cara de quien tenía el mundo por delante. Rachel subió al pequeño estrado improvisado, tomó el micrófono del pedestal y miró a todos. «Hoy no vamos a hablar de muerte», dijo. «Vamos a hablar de memoria, de amor, de todo lo que Elijah fue y seguirá siendo». Y comenzó a contar historias, de cuando me tomó 5 horas armar mi primer rompecabezas, de mi miedo a actuar en la obra del colegio, del día que tomé el tren equivocado porque leí el horario al revés. La gente rió. Algunos lloraron. Mi madre, sentada en la última fila, mantuvo los brazos cruzados, inmóvil, hasta que Rachel sacó un papel doblado del bolsillo. La carta. Aquella carta. Y la leyó. Para todos. Mamá bajó los ojos. Sus hombros temblaban levemente. Rachel terminó con voz entrecortada. Ese era Elijah. Terco, sensible, generoso. Un chico que solo quería ser visto. El silencio reinó. Entonces mi madre se levantó. Caminó despacio hasta el frente. Tomó el micrófono de las manos de Rachel. Miró mi foto. Respiró hondo. «No soy buena con las palabras», dijo. Su voz baja, pero firme. «Pero nunca supe decir te quiero sin corregir primero, sin exigir, sin esperar más. Y cuando me di cuenta de que todo lo que él quería era mi aprobación, ya era tarde». Se volvió hacia el público. Luego, volvió a mirarme. «No tuve el valor de abrazarte en vida, pero sí tengo el valor de honrarte ahora. No me perdono lo que no te di, pero prometo llevar lo que me queda de ti, a cada lugar donde vaya». Bajó el micrófono, tocó suavemente el marco de mi foto, y murmuró, tan bajo que solo yo escuché, «Te amo, Elijah». Todo el campo pareció contener el aliento por un instante, y dentro de mí, algo se aflojó, como una cuerda vieja que finalmente se suelta. Yo todavía estaba allí, pero ya no estaba atrapado. Desde el velorio algo cambió. No solo en mamá, en mí también. Mi presencia ya no era la misma. Antes era un peso, como si arrastrara cadenas invisibles. Ahora era más liviano, como si flotara sobre un recuerdo. Más cerca de la luz, pero aún atado a este mundo por hilos de voz, de culpa, de amor no resuelto. Mi madre volvió a casa por primera vez en semanas. Entró con pasos lentos. Encendió la luz del pasillo y se detuvo frente al perchero. Mi chaqueta aún colgaba allí. La tocó con los dedos apenas. Subió a mi cuarto. El polvo comenzaba a acumularse en los estantes. La cama seguía tendida como la dejé la mañana en que salí. El escritorio lleno de libros subrayados, notas desordenadas y un dibujo doblado. Lo abrió. Era un boceto de papá y yo con uniformes de policía. Yo sonriendo. Él con la mano en mi hombro. Arriba, escrito en tinta negra. «Algún día mamá dirá que está orgullosa». Se le quebró la respiración. Se sentó en la cama. Y por primera vez desde mi muerte, habló conmigo. «Si de verdad estás aquí», susurró, «necesito que me escuches». Yo escuchaba. Estaba allí, a centímetros de ella. No me gustaba tu decisión. No me gustaba imaginarte en peligro. Pero no fue eso lo que me hizo dura contigo. Fue el miedo de perderte.
El mismo miedo que me volvió hielo después de perder a tu padre. Se llevó las manos al rostro. No lloró, pero tembló. Y el día que te grité, no fue por tu futuro, fue porque, por un segundo, te vi más parecido a él que nunca. Y no estaba lista para perderte también. Hubo silencio. Luego algo ocurrió. Un libro cayó del estante. Nadie lo tocó. Mamá se levantó sobresaltada. Miró a su alrededor. ¿Eli? Su voz fue distinta. Ya no era la doctora, era solo mamá. Yo quise responder, con todas mis fuerzas, y por un instante, juraría que me oyó, porque se giró bruscamente hacia la ventana, como si algo invisible hubiera cruzado el aire, y murmuró, «Te oí». Me quedé quieto, sorprendido, esperanzado, casi humano de nuevo. «Te oí, mi niño», y sonrió. No mucho, pero lo suficiente para que por un momento volviéramos a estar juntos. Mi madre dejó de dormir en la morgue. Por primera vez en años, comenzó a regresar a casa todas las noches. Comía en la cocina. Le hablaba a las paredes, sin esperar respuesta. Pero yo la oía, siempre. La investigación sobre Marcus Leal seguía abierta, pero ella ya no se consumía en ella como antes. Algo había cambiado. Una mañana la encontré en mi habitación, arrodillada frente al baúl donde guardaba mis cuadernos viejos. Estaba hojeando uno que usaba para escribir ideas para charlas, proyectos que imaginaba dar en escuelas, sobre la historia de papá, sobre justicia, sobre lo que significaba servir. Entre las hojas encontró algo que nunca le mostré, un guión inacabado para una conferencia llamada El valor de llevar un nombre. Lo leía en silencio, con las manos temblorosas. «Esto era lo que querías hacer», susurró, «contar quién fue tu padre y quién soñabas ser tú». Apretó el cuaderno contra su pecho, y esa misma noche hizo algo inesperado. Convocó a Rachel. «Quiero hacer esto», le dijo. «Quiero terminar lo que él empezó, y contarlo, en su nombre». Rachel la miró, sorprendida, pero luego asintió. «Yo te ayudo». Organizaron una pequeña conferencia abierta en la biblioteca de Bayport, el mismo lugar donde yo pasaba horas después del colegio. El día llegó. Rachel leyó el guión que escribí con palabras entrecortadas. Mi madre se sentó a su lado, frente a decenas de personas, estudiantes, colegas de papá, amigos de mi infancia. Cuando llegó el momento final, mi madre se levantó. Caminó hacia el atril. Llevaba en la mano la foto que usaron en el velorio, y el dibujo que encontró en mi cuarto. «Elijah no murió con miedo», dijo. «Murió creyendo en algo. En alguien». Se aclaró la garganta. Apretó el papel entre los dedos. «Mi hijo creyó que podía ser digno de su apellido. Y la verdad es que yo fui quien no estuvo a la altura del mío. Pero esta es mi forma de pedirle perdón y de decirle, donde sea que esté, que estoy orgullosa de él». Al decir eso, levantó la vista, y yo por un instante estuve allí, de pie al fondo de la sala. Nadie me vio, pero ella sí. Nuestros ojos se encontraron, solo por un segundo, pero fue suficiente. «Te amo, Elijah», dijo, en voz alta, sin temblor. Y entonces lo sentí, como un río soltando sus orillas, como si el mundo me permitiera, finalmente, dejar de aferrarme. Pasaron meses. Las hojas cayeron. La ciudad cambió de estación. La brisa dejó de ser fría y se volvió apenas un susurro. Y sin que nadie lo notara, mamá también cambió. No radicalmente. No como en las películas donde alguien ve la luz y se transforma de un día para otro. No. Su cambio fue lento, honesto, como el deshielo de un glaciar. Dejó la morgue. No hubo despedidas grandes, solo una carta que colocó en su casillero. «Gracias por ayudarme a encontrar a mi hijo. Ahora voy a buscarme a mí». Al principio, pasaba horas caminando sola, por calles que no visitaba desde que papá estaba vivo. Volvió a la biblioteca, al cine viejo donde me llevó una vez, sin querer, a una película demasiado adulta, donde salimos a la mitad riendo, y en cada lugar dejaba algo, una flor, una foto, una palabra. Luego vino el libro. No fue fácil para ella escribir. Cada frase era como abrir una herida antigua y dejar que sangrara otra vez. A veces se detenía por días enteros, sin poder tocar el teclado. Otras veces escribía de madrugada, como si le quemaran las ideas en las venas. Rachel la ayudaba a organizar los capítulos.
pero no tocaba el contenido. Eso era de mamá, solo suyo. La madre del silencio no fue un éxito editorial. No vendió millones. Pero se volvió algo más importante. Un eco. Mujeres la escribían, hijos también, personas que perdieron sin despedirse, gente que cayó por años lo que debió decirse cuando aún había tiempo. El libro se convirtió en una especie de espejo. Dolía leerse, pero también sanaba. En una entrevista para la radio local, el conductor le preguntó, ¿por qué ese título? Y ella respondió con voz suave, porque el silencio fue lo que me definió como madre. Pero también fue el idioma en el que mi hijo aprendió a entenderme. Y finalmente, fue el lugar desde el que él me habló. Después de morir, yo estaba escuchando. Estaba desde algún lugar que ya no sé nombrar. Y lloré. Sí, los espíritus también lloran. No con lágrimas, pero sí con memoria, con presencia, con un temblor que solo nosotros sentimos cuando algo importante sucede. La última vez que la vi fue en Altozano Bay. Aquel campo lleno de girasoles, el lugar del velorio invisible, el lugar donde aprendí a caer, levantarme y reír otra vez. Ella llegó al atardecer. El sol colgaba abajo, dorando los bordes de las flores. Llevaba ropa sencilla. En la mano, un girasol. Y en el bolso, una pequeña caja de madera. Se arrodilló frente a una placa sencilla con mi nombre. Elijah David Hartman, 18 años. Tú ya eres luz. No era una tumba. Era un símbolo. Abrió la caja. Dentro guardaba recortes, una carta nunca enviada y un dibujo viejo. El de los tres. Ella, papá y yo. Sonriendo bajo un sol torcido. Lo extendió frente a la placa. No sé si me escuchas, dijo. Pero yo sí te siento. El viento la envolvió. Su voz no temblaba. Hablaba como quien al fin dejó de huir de sí misma. Estás en cada paso que doy, en cada decisión. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cuidar lo que hiciste por mí. Sacó del bolso un cuaderno pequeño. Empecé otro libro. Este será sobre ti, no sobre tu muerte, sobre tu vida, tus chistes malos, tus dibujos torpes, sobre la vez que hiciste trampa en Monopoly y creí que no me di cuenta. Rió. De verdad. Una risa limpia, que no se oía en ella desde que yo tenía 10 años. Y entonces ocurrió. Una hoja, una sola, voló desde el banco de madera hasta sus pies. Cayó boca abajo. Mamá la recogió. Era una de mis páginas de bocetos. Había olvidado que la dejé allí una vez. Pero lo que estaba dibujado no era casualidad. Un girasol. Y en la esquina, con letra infantil. Mamá, gracias por mirar. Ella se quedó inmóvil. Luego, miró al cielo. Cerró los ojos. Te amo, Elijah. Y ya no me duele decirlo, porque ahora sé que tú siempre me miraste a mí primero. El viento se alzó, como si el mundo mismo respirara con alivio. Y yo, por fin, solté. No con tristeza, con gratitud. No me despedí de ella. Solo me dejé ir, sabiendo que ahora ella sí sabría contar mi historia. Y no en voz baja, sino en voz viva,